pelvis ósea, pelvis blanda, móvil fetal, trabajo de parto, mecanismo y alumbramiento. Se considera el feto como un cilindro ovoide fetal integrado por 3 segmentos que son la cabeza, los hombros y las nalgas. Estos segmentos son capaces de originar un mecanismo de parto por los que se los considera también segmento de distosia. La cabeza del feto está formada por el mismo número de huesos que en el adulto, con la diferencia de que el frontal se haya dividido en dos. En ella se distinguen dos regiones, el cráneo y la cara, y el cráneo se divide a su vez en bóveda y base. Estas piezas óseas no están ossificadas y son blandas y maleables. La maleabilidad y reductibilidad de estos huesos permite cambiar la forma de la cabeza por acción de las contracciones uterinas en el parto, lo que constituye el modelado de la capacidad de configuración de la misma. En la bóveda craneal observamos las suturas, que son hendiduras lineales ocupadas de tejido fibroso. En el feto encontramos la sutura sagital, la interfrontal o metópica, la sutura parietofrontal o coronaria y la sutura parietoccipital o lamboide. El polo pelviano podálico integrado por las nalgas y los miembros inferiores, así como por los hombros, tienen un diámetro transverso, el vitrocanterio para las nalgas y el vía acromial para los hombros, el vía acromial de 12 centímetros y el vitrocanterio de 9,5 centímetros. La cabeza va a presentar diámetros anteroposteriores y transversos, como por ejemplo el suboccipito bregmático y el submento bregmático de 9,5 centímetros, el occipito frontal de 12 centímetros, el sincipito mentoniano de 13,5 centímetros y el suboccipito frontal de 10,5 centímetros. Colocación fetal. Es importante conocer la disposición del feto con respecto a sí mismo, al útero y a la pelvis materna. La situación es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto con respecto al de la madre. Existen de tipo longitudinal, transversal y oblicua. La presentación es la parte del feto que toma contacto con el estrecho superior materno, ocupándolo en gran parte y que puede evolucionar por sí mismo dando lugar a un mecanismo de parto. Esta presentación va a ser cefálica o pelviana. La modalidad de presentación va a ser las variantes que ofrezca la presentación según la actitud que ocupa. Por ejemplo, las diferentes presentaciones cefálicas de vértice, de bregma, frente o cara, y las pelvianas que van a ser completa o incompleta. En la completa, los miembros inferiores se mantienen en actitud fisiológica, apelotonados. En la pelviana incompleta, cuando los muslos están flexionados sobre el abdomen y las piernas extendidas, prolongando los muslos. Cada presentación tiene un punto que sirve para determinarla como tal en primer término. El punto diagnóstico, que es un elemento que forma parte de cada modalidad de presentación y que una vez individualizado permite el diagnóstico de la misma. Se denomina punto guía un elemento de la presentación que sirve para establecer, dada su ubicación en la pelvis, la posición y la variedad de posición. La posición es la relación del punto guía con el lado izquierdo o derecho de la pelvis materna, entonces esta posición va a ser izquierda o derecha, y la variedad de posición, que es la relación que guarda el punto guía con la extremidad de los principales diámetros transversales. Además, la eminencia heliopectinia, la articulación sacroiliaca, el pubis o el sacro, resultando la variedad de posición anterior, transversa, posterior, púbica o sacra. En esta imagen podemos observar las variedades de posición en la presentación de vértice. En la historia clínica, para abreviar, se registra la colocación del producto de la concepción con siglas que indican la presentación, la modalidad de presentación, la posición y la variedad de posición fetal. Es decir, en el cuadro que vemos en naranja, significa que la posición de la presentación fue occipito ilíaca izquierda anterior. Canal de parto. Adopta la forma de un túnel o conducto cilíndrico que está contenido por la pelvis ósea y el canal blando o suelo de la pelvis. Se halla dividida en la pelvis mayor y la pelvis menor. La pelvis mayor es denominada pelvis no obstétrica, en tanto que la pelvis menor es la obstétrica o la propiamente dicha. Tiene como entrada el estrecho superior y como salida el estrecho inferior, quedando entre medio de ambos la escalvación pelviana. En el estrecho superior vamos a observar el diámetro transverso medio o útil, cuya distancia es igual entre el promontorio y el pubis, de 13 centímetros. El diámetro anteroposterior o promonto suprapúbico de 11 centímetros, que va desde el promontorio hacia el borde superior del pubis, y dos diámetros oblicuos que miden 12 centímetros, en tanto que el izquierdo va a medir un poco más, 12,5 centímetros. La excavación pelviana se encuentra comprendida entre los dos estrechos, superior e inferior. Sus diámetros son el promonto suprapubiano mínimo de 10,5 centímetros, el promonto subpubiano de 12 centímetros y el transverso de 11 centímetros.
El estrecho inferior, que es osteofibrosis de forma romboidal, va a presentar un diámetro transverso o biisquiático de 11 centímetros, un transverso. Un diámetro antero-posterior, que es el subcoxis subpubiano de 9 centímetros, que corresponde al coxis en su posición normal durante el embarazo, y el diámetro subsacro subpubiano de 11 centímetros, que corresponde al periodo expulsivo. Cuando la presentación llega al suelo pelviano, se le pone la cincha precoxigia y esta cede por retropulsión del coxis, ampliando su diámetro. Los planos de Hodge: el primer plano, que va a pasar por el borde superior de la sínfisis pubiana y llega al promontorio; el segundo plano, por el borde inferior de la sínfisis pubiana, cayendo por detrás de la parte media de la segunda vértebra sacra; el tercer plano, que va a pasar por las espinas ciáticas, llegando a la articulación entre la cuarta y quinta vértebra sacra; y por último el cuarto plano, que pasa por la punta del coxis. La pelvis blanda: se va a tratar de un conjunto músculo-fibra aponeurótico que ocupa el suelo perineal. Se va a componer de dos cinchas: la cincha precoxigia, que va a ser muscular y extensible; la coxigia, músculo fibrosa e inextensible. Sus puntos de anclaje son firmes, ya que tienen lugar sobre reparos óseos. El parto significa la expulsión de un feto con un peso mayor de 500 gramos o igual a 20 semanas aproximadamente. Tiempo de gestación: a término, el embarazo tiene entre 37 y 41 semanas completas. El pretérmino, que va a ser prematuro cuando tenga entre 22 y 33 semanas completas. Inmaduro, cuando acontece entre las 22 y 27 semanas. Posttérmino, después de las 42 semanas de gestación. Y un mortinato, cuando el feto tiene menos de 22 semanas o pesa menos de 500 gramos. La forma de comienzo va a ser espontánea cuando se inicia sin la intervención de agentes externos, e inducido o provocado cuando se usan los agentes externos. Es un embarazo normal, eutóxico, que evoluciona fisiológicamente, y distóxico, que presenta alteraciones en algún momento. Existen diferentes teorías que intentan explicar cómo se desencadena el proceso o mecanismo de parto. Por ejemplo, la teoría fisiomecánica y neuroendocrina, la teoría de la oxitocina, la de privación de progesterona, la de las prostaglandinas y la del control endocrino fetal. El trabajo de parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable de los genitales maternos. Este trabajo de parto va a constar de 3 periodos: el borramiento y dilatación del cuello uterino, la expulsión del feto y la salida de los anexos fetales, la placenta y las membranas. Se lleva a cabo gracias a fenómenos activos, que son las contracciones uterinas y los pujos, y a los pasivos, que son las modificaciones generadas por los fenómenos activos. La contracción uterina. El tono es la presión más baja registrada entre las contracciones. Es la contracción basal del músculo. La intensidad o amplitud es el aumento de la presión intrauterina causada por la contracción y se mide en milímetros de mercurio. La frecuencia es el número de contracciones en 10 minutos y la relajación o intervalo es el periodo de descanso entre dos contracciones, o bien el tiempo que transcurre entre el vértice de dos contracciones. La actividad uterina es definida como el producto de la intensidad por la frecuencia de las contracciones subterinas y se expresa en milímetros de mercurio por 10 minutos o unidades de Montevideo. Las contracciones pueden ser del tipo A de Álvarez, que son de baja intensidad, de alta frecuencia e imperceptibles por la madre, o las tipo B de Braxton-Hicks, que se perciben a partir de las 30 semanas, son de mayor intensidad y de menor frecuencia, son percibidas por la madre y por la palpación. El dolor en las contracciones se debe a la acumulación del ácido láctico, la distensión cervical, vaginal y vulvoperineal, el umbral al dolor y el estado de ánimo. El triple gradiente descendente nace en el marcapaso uterino y se propaga de arriba hacia abajo a una velocidad de 2 centímetros por segundo. La maduración es mayor en la parte superior de 30 a 60 segundos y la intensidad es mayor en el fondo uterino. No existe un límite entre el preparto y el parto, sino una transición gradual y progresiva. En el inicio del parto se pueden observar modificaciones cervicales, las contracciones uterinas con una intensidad de 30 a 40 milímetros de mercurio, la frecuencia de 3 a 4 en 10 minutos y el ritmo, que es regular. Los esfuerzos o pujos son fuertes contracciones de los músculos expiratorios de la pared torácica y abdominal, los rectos anteriores, oblicuos y transversos, y además del diafragma. Se va a originar la distensión cervical completa, la distensión del canal del pacto y el descenso del móvil fetal. Estos pujos pueden ser espontáneos o dirigidos. Los fenómenos pasivos, desencadenados a partir de los fenómenos activos, son el borramiento y la dilatación del cuello, la formación del segmento inferior, formación de la bolsa de las aguas, ampliación del canal de parto, expulsión de los limos y fenómenos plásticos del feto. El borramiento precede, sobre todo en la nurípara, la dilatación del cuello. Este hecho se cumple por la disminución gradual de su espesor desde arriba hacia abajo hasta reducirse al orificio externo.
En cambio, en la mujer múltiple el borramiento del cuello suele producirse simultáneamente con el proceso de dilatación y finaliza cuando este último se ha completado. El proceso de dilatación no es regular en la unidad de tiempo. La velocidad de dilatación va a determinarse a partir de la paridad de la posición materna, la variedad de posición y grado de flexión de la cabeza, la altura de la presentación, la intensidad y la frecuencia, las contracciones, la integridad de las membranas ovulares, el uso de medicamentos, por ejemplo anestésicos de conducción, úteroestimulantes y antiespasmódicos. En el momento de iniciarse el parto, el útero se divide en tres zonas, una zona superior, el segmento inferior y por debajo de esta el cuello. Estas dos últimas regiones, unidas y dilatadas, van a conformar el canal cérvico-segmentario o canal de Brown. Durante el curso del parto, las dimensiones de este segmento inferior se modifican. Las contracciones uterinas actúan sobre el polo inferior del huevo, despegándolo y haciéndolo deslizar hacia abajo. Este polo se insinúa en el cuello y se denomina bolsa de las aguas. La bolsa de las aguas está constituida por el amnios por dentro y el corion por fuera. La bolsa de las aguas actúa como dilatadora del cuello, protege la cavidad ovular contra el ascenso de gérmenes patógenos y al feto contra el modelado sexivo ocasionado por el parto. Cuando el desarrollo de parto es normal, la bolsa de las aguas se rompe al final del periodo de dilatación. La vagina, el anillo himeneal, la vulva y el periné se distienden progresivamente como consecuencia del descenso de la presentación y de la bolsa. Al final del parto cede el diafragma muscular de los elevadores del ano y los músculos isquiococcígeos. Se retrapulsa el coxis. Se observa un abovedamiento de la región anal, del periné y la distensión del ano. Mecanismo de parto. Es el conjunto de movimientos pasivos que realiza el feto durante su progresión en el canal. Los cambios de actitud, movimientos de rotación para acomodarse a los diferentes ejes de la pelvis, siempre en relación con las contracciones y las resistencias opuestas por el canal de parto. El mecanismo de parto consta de tiempos. La primera es la acomodación al estrecho superior, el segundo el encaje y el descenso, el tercero la acomodación al estrecho inferior y por último el desprendimiento. Los fenómenos plásticos son las deformaciones que sufre el feto, en especial la presentación durante su pasaje por el canal pelvigenital. El alumbramiento es el tiempo del parto en el cual se eliminan al exterior la placenta y las membranas ovulares. Se inicia breves instantes después del parto. Comprende tres etapas. La primera, que es el desprendimiento de la placenta, que se produce por las contracciones del alumbramiento y son indoloras. La segunda, que se trata del desprendimiento de las membranas, que se desprenden por un proceso idéntico. El tercero, el descenso del cuerpo al segmento y de este a la vagina por contracciones y por el peso de la placenta, y por último la expulsión normalmente de la vagina al exterior por los fenómenos contráctiles, el peso de la placenta y el hematoma retroplacentario. Las contracciones en el alumbramiento son indoloras por estar ausentes en ella la distensión y la isquemia prolongada, motivo por el cual no son apreciadas clínicamente. El alumbramiento puede ser dirigido o espontáneo. Por último, una vez eliminada la placenta, se produce su examen tanto del lado materno como del lado fetal.